Entonces, de acuerdo a esta programación, eh, hoy día tocaría ver algunos problemas ya prácticos de resolución de problemas, ya apuntando a lo que va a ser la evaluación. Como les dije, la próxima semana por calendario académico no hay actividad académica, ya en la semana del 18 de mayo, y la semana del 25, que es la que volvemos, vamos a tener el día jueves 28 para el encuentro, la clase en la mañana. Ahí traigan todas las dudas, preguntas. La idea es que ya hayan estudiado hasta toda la materia para que tengan las preguntas puntuales, ya solamente algunas cosas que no hayan podido comprender o que se les haya hecho más difícil ese día 28. Y el día 29 tenemos entonces la evaluación. Como les dije, la evaluación está diseñada para ser respondida en 1 hora, y la otra media hora les va a quedar a ustedes ese tiempo para eh, sacar la foto a su examen, a la resolución, y enviarla por correo. Entonces, eh, van a tener un tiempo ya limitado para responder su certamen, hacer la resolución a mano, tomar la foto y enviarla. Eso es entonces la evaluación. Tiene que ser, estar diseñada, digamos, tiene que ser más corta que la evaluación que hacemos allá en presencial, porque allá está diseñada para 1 hora y media de, de resolución. Aquí es va a ser un poco más corta para que tengan el tiempo adicional de poder tomar la foto y enviarla por correo. Entonces, eso. Hoy día vamos a revisar algunos ejercicios. Específicamente vamos a revisar un certamen anterior para que más o menos los ejercicios sean del mismo, con la misma dificultad, digamos, que por lo general se toman los certámenes de este curso, y puedan ir tomándole ya el peso. Entonces vamos a hacer esa resolución del examen que se hizo el año pasado para que puedan ver la resolución y ver cómo andan ustedes también ahí, hacer una pequeña autoevaluación para ver en qué condiciones se encuentran. Ahí ustedes mismos se van a dar cuenta en qué nivel están, si lo hubieran podido responder bien, o si hubieran tenido dificultades pensando si el certamen hubiese sido el día de hoy, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El día de mañana ya vamos a ver lo último ya en la hora de taller, que son conexiones trifásicas para el transformador trifásico, y con eso ya cerramos ya lo que es la materia de transformadores. Luego solo viene el repaso para la evaluación en sí el día viernes, y luego nos metemos ya de lleno a motores de inducción. ¿Ya? Entonces vamos a, a lo que nos, a lo que nos compete hoy, ya que es mirar el certamen del año anterior y darle solución al problema. Lo voy a compartir aquí. Aquí estamos. Ahí los vamos a ir resolviendo. Entonces, si miramos aquí, dice certamen número 1. Ya este fue el certamen del 2019, que lo tomamos en abril del 2019. Llevamos un mes tarde, porque el mes de marzo este año se terminó con el semestre anterior. Entonces partimos un mes atrás, partimos en abril del año.
Aquí está ya el nombre, estaba Luis Fuentes ayudando en, en el laboratorio. Esto lo ponemos siempre, ya que son las fórmulas, digamos, eléctricas fundamentales o las que van a usar en el desarrollo del certamen. Ya esas también van a estar. Hay fórmulas de más, claramente. No están solo las que van a usar, hay fórmulas que no usan, pero de todas maneras están puestas acá. A ver qué tenemos aquí. Potencia, ya potencia en corriente alterna, voltaje por corriente por coseno de phi, potencia trifásica, raíz de 3 veces voltaje por corriente por coseno de phi, la potencia reactiva, V por I por seno de phi, la potencia aparente, V por I. O sea, están todas las potencias monofásicas, las potencias trifásicas. Eh, acá tenemos la relación entre voltaje de fase y de línea. El rendimiento, potencia de salida partido por la potencia de salida más las pérdidas, que sería la potencia de entrada. Esta no la vimos, ya que es lo mismo, digamos que, pero en vez de potencia aparece como la potencia aparente por el coseno de phi, y aquí en vez de la potencia de salida aparece la S por el coseno de phi también. Esto lo vimos como A, ya como la relación de transformación, es igual a B1 partido por B2, igual a N1 partido por N2, igual a I2 partido por I1. Esto es relación de transformación, que nosotros lo vimos como A, pero en muchos libros aparece como M también, la relación de transformación. Luego viene la potencia disipada en una resistencia, potencia igual a I cuadrado por R. Esa potencia también es V al voltaje al cuadrado partido por resistencia. Y aquí aparece, bueno, el porcentaje de regulación de tensión. ¿Ya? Mm, y aquí aparece que tienen que estar las preguntas que requieren desarrollo con su desarrollo puesto en la hoja, ya que justifique el resultado final. Y viene una primera parte de preguntas de, digamos, eh, con alternativas. ¿No? Entonces, estas son para preguntas que buscan evaluar si están claros ciertos conceptos. Por ejemplo, la primera está enfocada a el concepto de transferencia de energía, ya que cómo se produce la transferencia de energía. Dice, aquí le falta una pregunta, ahí. ¿Cómo se consigue transferir la energía eléctrica del primario al secundario del transformador? ¿Ya? O sea, está apuntando al principio de funcionamiento del transformador, y cómo funciona básicamente el transformador y cómo transfiere esa energía del primario al secundario. Entonces, letra A dice gracias a los fenómenos de histéresis y Foucault. Letra B, gracias al núcleo común que hace contacto eléctrico con el primario y el secundario. Y la letra C dice a través de núcleo común y un campo magnético variable. No sé, a ver con cuál de estas tres se quedarían ustedes. Con la B. Con la B dice alguien ahí. No sé si hay otro. La idea es que se equivoquen aquí. Mientras más se equivoquen aquí, mejor van a estar para el certamen real. Así que, a ver, Con la A, profe. la A dice alguien ahí. No sé si hay otra. Pueden en el chat también o poner la alternativa por la cual se inclinarían, ya, o podrían ahí poner
cuál quieren. Ya, siempre es mejor equivocarse antes de esperar la respuesta correcta. Ya se les va a grabar más la, se les va a grabar más la respuesta. ¿Ya? Todo esto es, todas, digamos, las respuestas van a ser familiares, ya porque todos son cosas que hemos estudiado, ¿ya? El asunto es que esto está apuntando principalmente al principio de funcionamiento. Y aquí, por ejemplo, los fenómenos de Hystéresis y Foucault, no sé si se recuerdan dónde los vimos, ¿ya? O para qué hablamos de los fenómenos de Hystéresis y Foucault. Hystéresis, cuando hablamos de Hystéresis y Foucault, Foucault son las corrientes parásitas, ¿ya? Las corrientes de Foucault son las corrientes que giran en el núcleo magnético cuando por el fenómeno de inducción. ¿Mm? Y estas dos cosas van apuntados a las pérdidas del núcleo. Hystéresis y Foucault son los fenómenos que producen las pérdidas en el núcleo, eh, pero son fenómenos indeseables, ¿ya? O sea, los fenómenos de Hystéresis y Foucault, si no se produjeran, para nosotros sería mejor porque no tendríamos pérdidas en el núcleo. ¿Ya? Son fenómenos que se producen y que calientan el fierro. Entonces no va por ahí la pregunta es cómo se consigue transferir la energía eléctrica desde el primario al secundario. En un transformador tenemos energía eléctrica en el primario y por algún fenómeno aparece energía eléctrica también en el secundario. Entonces, el fenómeno de Hystéresis y Foucault son las pérdidas del núcleo, ¿ya? Pero no es por eso que se produce la transferencia de energía. La letra B dice a través de un núcleo común que hace contacto eléctrico. Y aquí es donde está la trampa, digamos, o la clave de esta alternativa, porque habla de, claro, tienen un núcleo común, eso es correcto, a través de un núcleo común, pero aquí dice que hace contacto eléctrico. ¿Ya? El contacto eléctrico es cuando, está, cuando están unidos dos materiales conductores, ¿no? Y la electricidad, o sea, el flujo de electrones pasa a través del material conductor. Sin embargo, en un transformador no tenemos contacto eléctrico entre la bobina primaria y la bobina secundaria. ¿Ya? Hay un enlace magnético, pero no tenemos contacto eléctrico. ¿Ya? Eso hay que especificarlo ahí, o poner el ojo. ¿Ya? Cuando yo tengo y hablamos de un transformador, el transformador en sí eh, son dos bobinas, una bobina primaria, por la cual este es un circuito eléctrico, porque hay una corriente eléctrica circulando por un conductor, y al haber corriente eléctrica, entonces a esto le llamamos circuito eléctrico. Aquí tenemos un núcleo, lo vamos a dibujar así. ¿Sí? ¿Una consulta? Tenemos entonces una corriente primaria, este es un circuito eléctrico, y este también es un circuito eléctrico porque hay una corriente secundaria circulando, ¿verdad? En el supuesto de que haya una carga conectada. Si no hay carga, claramente no hay corriente. Pero en el núcleo no hay circulación, o sea, la corriente primaria no pasa por el núcleo. ¿Ya? El núcleo está, digamos, puesto de esta manera. Y tenemos una bobina enrollada en el primario y una bobina enrollada en el secundario.
Pero esta corriente que viene por el circuito primario, que viene por esta bobina, esta corriente no atraviesa el núcleo y se viene al segundo circuito. Eso sería si fuera un contacto eléctrico. ¿Ya? Esta corriente atravesaría el material conductor del núcleo y pasaría acá a la segunda bobina. ¿Ya? Y eso no es lo que ocurre en un transformador. Aquí la corriente solo se viene por la bobina y sale por acá, pero no hay contacto eléctrico entre la bobina y el núcleo. O sea, está aislada la bobina del núcleo. Ya no hay un contacto ahí, un contacto eléctrico. Lo que sí hay es la producción de un campo magnético. Ya esta bobina genera un campo magnético y ese campo es el que fluye por el núcleo. ¿Ya? Flujo magnético, que no es lo mismo que corriente. Ya la corriente es un desplazamiento de electrones, un flujo de electrones, y el campo magnético ya es un campo en el espacio, se transmite a través del núcleo y produce un fenómeno de inducción. Es un campo magnético variable y produce inducción en la bobina secundaria, y eso genera un voltaje inducido en los terminales de esta bobina secundaria, y si nosotros ponemos una carga aquí, va a circular una corriente también en la bobina secundaria. Entonces tenemos dos circuitos eléctricos, ya un circuito eléctrico primario alimentado por una fuente y un circuito secundario que tiene voltaje gracias al fenómeno de inducción magnética. Pero entre estos dos circuitos no hay contacto eléctrico, ya solo le llamamos un enlace magnético, ya que es este enlace producto del fierro o el núcleo común a ambos, y este campo magnético que está variando y que está generando la inducción magnética en el secundario. Entonces, la corriente, ya nosotros vimos que habían corrientes parásitas. Esas corrientes se producen dentro del núcleo, son corrientes que circulan por dentro del material, ya de esa manera, y por eso laminamos el núcleo. Pero son corrientes que no queremos que estén, no son corrientes que estén, digamos, transportando esta corriente del primario hacia el secundario. Entonces no hay contacto eléctrico entre el primario y secundario, ya están aisladas, esta bobina está aislada del núcleo, no pueden tocar eléctricamente el núcleo, tienen que estar las bobinas aisladas. Ya no sé si ahí queda más claro, y por eso en la segunda sentencia, esta sentencia de aquí que dice a través de un núcleo común que hace contacto eléctrico con el primario y el secundario, sería incorrecta, ya porque no hay contacto eléctrico del núcleo común ni con el primario ni con el secundario. Entonces la correcta sería la letra C, que dice a través del núcleo común y un campo magnético variable. ¿Ya? A través del campo magnético variable se produce el fenómeno de inducción magnética en el secundario. Entonces, esta sería la respuesta correcta. A través de núcleo común y campo magnético variable. Histéresis y Foucault son pérdidas, ya son fenómenos que producen las pérdidas en el fierro, que son un tipo de pérdidas. El otro tipo de pérdidas son las pérdidas en el cobre, que son por I cuadrado R. Ya las pérdidas en el cobre, digamos, no hay forma de disminuirlas. Las pérdidas en el fierro, disminuimos las pérdidas por histéresis haciendo una aleación de fierro con silicio, y las pérdidas por corrientes parásitas las rebajamos laminando el núcleo. ¿Ah? Eso fue lo que vimos cuando hablamos de pérdidas en el transformador. Vamos a ver, la segunda pregunta apunta a lo que es pérdidas,
a lo que son las pérdidas del transformador. Y la pregunta dice, también nos abrimos pregunta acá, ¿de qué dependen las pérdidas en el cobre de un transformador? Y de nuevo hay tres alternativas. La primera dice, de la corriente suministrada por el transformador y de la resistencia de los devanados. En segundo lugar dice de la calidad del cobre utilizado. Y letra número C, de la relación de transformación. No sé si hay por cuál se inclinan. Las pérdidas en el cobre, recuerden la fórmula, siempre cuando hablamos de pérdidas del cobre son pérdidas por efecto Joule. Recuerden la fórmula del efecto Joule, que está puesta aquí arriba también. Acá, potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, la potencia disipada en cualquier conductor, ya no solo en una resistencia, o sea, digamos, cualquier conductor va a tener resistencia, no importa cuál sea el material del cual está fabricado, siempre la corriente eléctrica va a producir temperatura, va a disipar cierta potencia. Ese es un problema porque es un tipo de pérdida. Por eso actualmente la tecnología está trabajando en intentar, digamos, trabajar con superconductores. El superconductor es un elemento con una resistencia muy baja, con tal de que no hay disipación de potencia ni producción, o la temperatura que produce la potencia que disipa es muy baja. Pero hasta el día de hoy solo se han podido construir superconductores a temperaturas muy bajas. Temperatura ambiente todavía no tenemos. Entonces, esta es la fórmula que habla de pérdidas en el conductor, de pérdidas en el cobre, específicamente del transformador. Potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, eh, claramente no depende de la relación de transformación. La relación de transformación es la relación entre voltajes, entre primario y secundario, o la relación entre número de vueltas, o la relación entre corrientes. De la calidad del cobre, eso podría afectar un poco en la resistencia, y podría afectar, digamos, un poco en la potencia disipada, pero claramente la letra A me muestra mejor de qué dependen las pérdidas del cobre. ¿Ya? De la corriente, dice, suministrada por el transformador, o sea, de la I, y de la resistencia de los devanados. O sea, depende de esos dos factores. Depende principalmente de la corriente, ya que las pérdidas varían cuadráticamente con la corriente y al cuadrado, y varían también proporcionalmente con la resistencia del devanado. Entonces, potencia disipada o las pérdidas en el cobre, eso es igual a I cuadrado por R. Por lo tanto, esa segunda pregunta, la letra A es la que marcaríamos. De la corriente suministrada por el transformador y la resistencia de los devanados. Esas eran dos preguntas conceptuales, digamos, eh, que buscaban ahí conocimiento general. Luego tenemos número 3, una figura de una fuente de alterna, dice 220 volt AC, o sea, de corriente alterna, un amperímetro en serie a la fuente y un voltímetro en paralelo. Luego de ahí tenemos un transformador, la bobina primaria,
el núcleo, esto representa simbólicamente el núcleo ferromagnético, y la bobina secundaria, la cual está conectada a un instrumento, aquí a un voltímetro. Se me dan aquí las características del transformador. Me dice que el transformador es de 5 kVA y me dan los voltajes 220 y 60 volts. Y hay algunas preguntas acá que me hacen con respecto a este circuito, ¿verdad? En primer lugar, letra A, dice determine la medición de los instrumentos A1 y B2. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué están diciendo que mide aquello? Justifique su respuesta. Entonces me están pidiendo que determine la medición de la corriente por el primario y del voltaje en el secundario. ¿Ya? Aquí no hay ninguna carga conectada, por lo tanto aquí no va a haber circulación de corriente en el secundario, pero sí va a haber voltaje por el voltaje inducido. ¿Ya? Aquí, cuando no hay carga en el secundario, recuerden ustedes que al no haber carga, no hay corriente en el secundario, pero en el primario hay una corriente que le llamamos corriente de magnetización. Es una corriente, la corriente que le llamamos corriente de vacío. Siempre cuando hablemos de vacío o corriente de vacío, vamos a hablar de una corriente cuando no hay carga. ¿Ya? Y esta corriente de vacío es muy pequeña en un transformador, ¿ya? Es muy baja, se establece, digamos, en un valor de un 5%. Varía de acuerdo al tamaño del transformador. Ya por lo general hablamos de un 3 a un 8% de la corriente nominal. Esos son los valores que se manejan. Ya para los transformadores más pequeños, esa corriente aumenta en porcentaje. Se maneja el rango de 3 a 8% de la corriente nominal, pero lo vamos a dejar en 5, ¿ya? Así como un valor estimativo. Siempre eso anótenlo ahí, la corriente de vacío de un transformador es o va a equivaler, digamos, al 5% de la corriente nominal. Ya la corriente de vacío, recuerden que es la que circula cuando no hay carga en el transformador. O sea, si tenemos este equipo acá, este transformador, y acá no tenemos carga, aquí dejamos abierto, entonces por aquí, en el primario, circula esta corriente que le llamamos I sub 0. Esta corriente solamente va a ser absorbida por el transformador para alimentar las pérdidas del núcleo. Se van a alimentar esas pérdidas, es una corriente bien pequeña, ¿verdad? Que también en su momento la vimos. Ya no me recuerdo si en la segunda, o sea, las dos primeras clases fueron de repaso, en la tercera o en la cuarta clase. Hablamos de esta IO, corriente de magnetización, que hablamos que era una corriente no lineal con presencia de tercer armónico. Y en cuanto a valor, vamos a decir que es un 5% de la corriente nominal. Este es el valor que tienen que grabarse, porque después lo vamos a comparar, por ejemplo, con la corriente de vacío de un motor de inducción. ¿Ya? Cuando veamos el motor de inducción, la corriente en vacío de un motor de inducción varía entre el 40 y el 60% de la corriente nominal. O sea, la corriente de vacío de un transformador es mucho más alta que la corriente en vacío de un transformador. Y eso es porque el motor tiene partes móviles. O sea, aunque no tenga carga en el eje, de todas maneras tiene que mover el peso del mismo eje. Por tanto, aunque esté en vacío o esté sin carga mecánica el transformador, de todas maneras tiene que
el motor mover el peso del eje, y por eso la corriente en vacío del motor es prácticamente la mitad, o varía entre el 40 y el 60% de la corriente nominal, que la corriente nominal es la corriente a plena carga, la corriente al 100% de la característica del transformador a toda potencia. Sin embargo, el transformador es una máquina estática, no tiene partes móviles, no tiene cosas que se muevan, mecánicamente solo hay un movimiento de flujo magnético dentro de este material del hierro, pero no hay ningún elemento mecánico que esté en movimiento. Por tanto, la corriente de vacío, o sea, cuando no tengo carga eléctrica conectada al secundario, es de un 5% de la corriente nominal, ¿verdad? Bien baja esa corriente, bien pequeña. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular la corriente que pasa por el primario de ese transformador que nos estaba preguntando, tenemos que calcular la corriente nominal, ya para después calcular cuál es el 5% de esa corriente y entonces poder responder. Ya, vamos aquí. Para determinar la medición del instrumento A1, o sea, de ese amperímetro, dijimos el 5% de la nominal, y la corriente nominal del transformador la calculamos fácilmente cuando conocemos la potencia aparente y los voltajes. Ya si ustedes conocen cuál es la potencia del transformador, que siempre va a estar expresada en volt-ampere, ¿ya? O en kilovolt-ampere, eso es potencia aparente, si conocen el voltaje, ya entonces pueden calcular la corriente directamente, ya mediante esta fórmula. La potencia aparente, la potencia aparente la designamos con la letra S y decimos que es igual al voltaje por la corriente. En el caso de un circuito monofásico. Ya en el caso de un circuito trifásico entra la raíz de 3 de voltaje por corriente. Eso es potencia aparente, B por I. ¿Ya? La potencia activa, que es P, esa es B por I por coseno phi, y la potencia reactiva, que es Q, esa es B por I por seno de phi. Aquí tenemos entonces la potencia aparente, y eso hace que esta fórmula, que es la más sencilla de todas, nos permite calcular rápidamente la corriente nominal. ¿Ya? Corriente, entonces, despejando de aquí, va a ser la potencia aparente dividido por el voltaje. Entonces, mirando acá mirando aquí el transformador tiene una potencia aparente de 5 kVA, o sea, son 5000 volt-ampere, 5000 volt-ampere, y en el lado del primario del transformador tiene 220 volt, y en el lado del secundario del transformador tiene 60. Entonces, con el voltaje del primario calculamos la corriente nominal del primario, y con el voltaje del secundario calculamos la corriente nominal del secundario, así directamente. Entonces, la corriente nominal de la bobina primaria sería 5000 dividido por 220, y la corriente nominal de la bobina secundaria serían 5000 dividido por 60. ¿Ya? Vamos a calcular la corriente nominal de ambos enrollados, ¿ya? Aprovechando el impulso. No me están preguntando la corriente en el secundario, pero de todas maneras vamos a calcularla. ¿Ya? Es corriente nominal, ¿ya? O sea, es la corriente para lo cual fueron fabricados o diseñados las bobinas. Ya claramente no es la corriente que está pasando siempre,
¿Ya? Ojo con eso, que de repente ahí se equivocan los alumnos. Es la corriente nominal, o sea, la corriente que va a circular cuando esté ocupándose toda la potencia del transformador. Pero si, por ejemplo, yo aquí pongo una carga que es la mitad o la mitad de la potencia del transformador, claramente va a pasar la mitad de la corriente nominal, y aquí en el primario también va a pasar la mitad de la corriente nominal. O sea, ahí el transformador va a estar a un 50% de su utilización. No va a estar siendo ocupada toda su potencia. Pero cuando el transformador está a toda potencia, a plena carga le llamamos, entonces ahí sí va a circular la corriente nominal por el primario y por el secundario también. Calculemos entonces estas corrientes. 5000 dividido por 220 es la corriente nominal del primario. 5000, que es la potencia aparente, 5 kVA, 5 kilovolt-ampere, ya no se vayan a equivocar en eso, el kilo me está expresando que son 1000, y aquí en la fórmula tiene que entrar la potencia en volt-ampere, el voltaje en volt y la corriente en ampere. 5000 entonces dividido por el voltaje, que son 220 en el primario. 5000 dividido por 220, a ver, vamos a usar aquí la calculadora. Vamos a usar la calculadora del computador. $5,000 dividido por 220. Y me da una corriente de 22,7. 22,7 amperes. Eso es corriente nominal del primario. Calculo mi corriente nominal del secundario y son 5000 ya dividido ahora por 60 volt, que son el voltaje del secundario, y calculo 5000 dividido por 60 y me da 83,3 amperes. Recuerden que siempre se cumple que la corriente nominal en el lado de alta tensión, ya este es el lado de alta, porque es el voltaje más alto, ya 220 volts. En el lado de alta tensión está la corriente más baja, ya hay 22,7. Y en el lado de baja tensión, que sería en el lado de 60, la corriente nominal es 83. Entonces siempre en el lado de menor tensión o de menor voltaje vamos a tener la corriente nominal más alta. Vamos aquí entonces a acá. Entonces, tenemos la corriente nominal del primario, entonces ya podemos responder a esta pregunta, ¿verdad? Porque a uno no vamos a decir que es la corriente nominal, ¿verdad? Porque aquí no hay carga, estamos en vacío. Y en vacío dijimos que la corriente es un 5% de la nominal, ya la corriente de magnetización. Entonces, ¿qué respondemos? En A1, ¿ah? En A1 circula la corriente de magnetización I sub 0, no sé cómo dibujar I sub 0 aquí. En A1 circula la corriente de vacío, pongámosle, la corriente de vacío, eso es un 5% de la IN, y eso es entonces un 5% de la corriente nominal del primario es 22,7 amperes. O sea,
la corriente que va a circular en el devanado primario y que va a estar midiendo ese instrumento es un 5% de 22,7. Y calculamos entonces cuánto es el 5% de 22,7. Ya eso lo calculamos como 22,7 por 0,05. Y eso me da, a ver, vamos aquí a la calculadora, que la cerré parece. Mm, 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 22,7 por 0,05. Y eso me da 1,135. 1,135 amperes. Eso es lo que estaría midiendo, eso es lo que estaría midiendo el amperímetro, ¿ya? El primer amperímetro. Ahí. Entonces, eso sería la primera parte de la pregunta, ¿verdad? En A1 o en ese instrumento circula la corriente de vacío, ¿ya? O la corriente de magnetización, se llama también, corriente I sub 0, que es un 5% de la IN, 5% de la corriente nominal, o sea, un 5% de 22,7, que es el cálculo que hicimos para la corriente nominal del primario, y el 5% de 22,7 lo calculamos así, ¿verdad? 22,7 por 0,05, eso es por regla de 3 simples, y eso nos da un valor de 1,135 amperes. Eso es lo que va a estar midiendo ese instrumento en la condición en la que está el dibujo. También me está pidiendo el valor de B2, cuánto va a costar el voltaje o cuánto va a estar midiendo ese instrumento el voltaje del secundario. Ya en este caso el transformador es de 220 a 60 y estoy aplicando al primario una corriente de, un voltaje de 220. ¿Ya? El voltaje del primario es 220, es el nominal, por lo tanto el voltaje en el secundario también va a ser el nominal, por lo tanto en B2, que es el voltaje del secundario, ahí, mediremos o medimos el voltaje nominal, es decir, 60 voltios. Eso es lo que tendríamos o lo que estaríamos midiendo en el secundario. Con eso ya damos respuesta a la pregunta de determine la medición de los instrumentos A1 y B2. Ya esas serían las respuestas. Letra B, ¿ya? La segunda pregunta con respecto a este mismo circuito. Me dice si la fuente de alimentación se reemplaza por una fuente de 220 volts de corriente continua, determine la medición de A1 y B2. O sea, me está diciendo que si reemplazo la fuente de alterna de 220 que hay actualmente por una fuente de corriente continua, y que determine la medición de los mismos instrumentos. Ya para eso hay que tener un poco más de manejo conceptual de lo que es el transformador. ¿Qué ocurre? No sé si recuerdan ustedes, nos pusimos en el caso anteriormente. ¿Qué pasa si aplicamos una corriente continua al transformador? O sea, hacemos un circuito magnético y hacemos pasar una corriente continua.
No sé si recuerdan qué ocurriría en ese caso. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, tenemos acá este transformador. Acá, si aquí pusiéramos, ¿verdad? Una fuente de corriente continua, eh, claramente habría una corriente circulante en el primario, porque estaríamos conectando eh, una bobina ya de cobre a esta fuente. Entonces, habría una corriente en esta bobina y esta corriente va a producir un flujo magnético. Ya va a haber generación de flujo magnético, pero este flujo no va a ser variable. Ya lo vimos cuando empezamos a ver el tema de transformadores. Ya este flujo va a ser un flujo que va a estar, que no va a variar en el tiempo. O sea, va a ser un flujo continuo, estable, va a tener un mismo valor siempre, porque la corriente es corriente continua. Entonces aquí tenemos corriente que no varía en el tiempo y un flujo que tampoco varía en el tiempo. O sea, es un flujo continuo, estable, que siempre va a estar en la misma dirección y no va a cambiar su valor en el tiempo. Y eso va a producir que no haya voltaje inducido en el secundario. Ya la fórmula de voltaje inducido, si ustedes se recuerdan, el voltaje que aparece aquí en el secundario del transformador es el número de vueltas por la derivada del flujo en el tiempo. ¿Ya? O sea, dijimos que el flujo tiene que cambiar en el tiempo para que haya voltaje inducido. De otra manera, no existe el voltaje inducido. Si el flujo es fijo, si el flujo no varía en el tiempo, entonces este término de φ de t se hace cero y no hay voltaje inducido. Pero si este flujo varía en el tiempo, cambia, entonces aparece voltaje inducido aquí. Por eso cuando ponemos una corriente alterna, la corriente está siempre, el voltaje de una fuente de corriente alterna siempre está cambiando su valor continuamente en forma senoidal, sube, pasa, pasa por cero, baja negativo, etc. Por lo tanto, este flujo variable en el núcleo también varía continuamente. Por lo tanto, siempre hay un voltaje inducido aquí porque el flujo está variando. Pero en este caso no varía porque pusimos una fuente de corriente continua. Por lo tanto, al no variar la corriente, no variar el flujo, no hay voltaje inducido en el secundario. ¿Ya? Me pregunta aquí un compañero, ¿para cuándo es? ¿Para cuándo es qué cosa el certamen? Eso me está preguntando. Sí, profe. Ya, vimos al comenzar el curso ahí, les voy a compartir de nuevo aquí está, la programación para los que se integraron después. Ahí tenemos, eh, hoy día estamos en la semana del 11 de mayo, ya viendo, vamos a ver problemas prácticos, que es lo que estamos viendo ahora. Mañana también vamos a seguir con eso y vamos a ver conexión trifásica. Luego viene una semana, que es la semana del 18 de mayo, donde no hay actividades académicas, ya por el calendario académico. Y a la vuelta, la semana del 25 de mayo, ahí vamos a tener la evaluación. Ya vamos a tener la clase del día jueves en la mañana para responder las últimas consultas y hacer el último repaso del tema de transformador. Y el día viernes vamos a tener la evaluación. ¿Ya? Entonces, anoten ahí, ese es el día viernes de la semana del 25 de mayo, o sea, el día viernes 29. ¿Ya? Día viernes 29 entonces es el certamen. Se hace en horario de clases,
ya está disponible al comenzar la hora en su en el correo va a estar disponible, y el certamen está pensado para ser desarrollado en 1 hora y ser enviado en la próxima media hora. Ya, o sea, al final de la hora de clases tiene que estar ahí, digamos, el certamen entregado. De todas maneras, nos vamos a conectar, va a estar el Zoom abierto, ahí pueden también hacer consultas, ya sea por voz o eh, por el chat. 29 de mayo, correcto. Vamos a tener ahí viernes 29 de mayo. Ya, entonces, eso. Entonces, si pusiéramos, ya como en el caso, la pregunta me está poniendo en el caso de poner una fuente de corriente continua en el primario. En ese caso, no habría voltaje ya inducido en el secundario, ya no se produce el fenómeno de inducción. Dijimos que no existe el transformador de corriente continua, por lo mismo se necesita un flujo variable en el tiempo. ¿Y qué ocurriría aquí con la corriente en el primario? Ocurriría que esta corriente sería muy elevada, ya se elevaría mucho, ya con respecto a la corriente de vacío que teníamos antes, porque ahora con corriente continua yo solo tengo resistencia. O sea, cuando yo tengo una corriente alterna, ya vamos a mirar ahí, cuando yo tengo corriente alterna circulando eh, por una bobina, que es el caso ya de un transformador o del primario de un transformador, cuando tengo corriente alterna, la corriente es igual al voltaje dividido por la impedancia. ¿Ya? Esto lo revisamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el repaso en la primera clase. Y esta impedancia está compuesta por resistencia y por reactancia inductiva. O sea, es el voltaje dividido por la resistencia más la XL. Y esta XL en una bobina con núcleo ferromagnético es muy alta. Por eso, al ser muy alta la XL, la Z se hace grande, y al hacerse grande la Z se hace pequeña la corriente. Por eso un voltaje alterno, cuando conecto una fuente de corriente alterna a una bobina que tiene núcleo de hierro, ¿ya? Cambia mucho la reactancia XL cuando tiene núcleo de hierro o núcleo de aire. ¿Ya? Al ponerle un núcleo ferromagnético, la XL aumenta bastante. Entonces, cuando tengo una corriente alterna a una bobina, producto de que la XL es grande, la Z se vuelve grande y la I pequeña. Por eso la corriente de vacío de un transformador aquí es pequeña, digamos. Aquí vimos que era un ampere aproximadamente, ya en la pregunta anterior. Pero acá, si colocamos corriente continua ahora, ya como es el caso de que me están preguntando, si se trata de corriente continua, entonces mi corriente va a depender solo del voltaje, y en corriente continua ya no tengo XL, ¿ya? XL se hace cero automáticamente, porque esta XL, si recordamos la fórmula, XL es igual a 2pi por la frecuencia por L, que es la inductancia. La inductancia es finalmente la que aumenta cuando colocamos el núcleo de hierro. Pero la XL varía con la frecuencia. Por tanto, al ser la frecuencia cero en una corriente continua, cuando hablamos de corriente continua, es una corriente que no tiene frecuencia, que tiene frecuencia igual a cero.
Por tanto, todo este término se me hace 0, XL se me hace 0, no hay XL, y por tanto solo la corriente me queda dependiendo de la resistencia. Y me queda V partido por R. Eso es en corriente continua, la resistencia, la corriente. Y la resistencia de una bobina ya es bastante baja, porque es un material de cobre. El cobre es un muy buen conductor de electricidad. El cobre tiene baja resistencia, tiene una baja resistividad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo pongo una fuente de corriente continua conectada al primario, la corriente va a aumentar mucho. Ya la corriente va a ser muy alta. Ya la resistencia de una bobina por lo general está en el orden, no supera el ohm. Si aquí fuéramos generosos, por ejemplo, en la pregunta que me están haciendo, si volvemos aquí a la pregunta, y, y estimamos, por ejemplo, que esta bobina, ya no aparece el valor aquí de la resistencia, por eso no podemos calcularla, pero si esta bobina tuviera un ohm de resistencia, entonces la corriente sería 220 dividido por 1. O sea, habrían 220 amperes circulando por la bobina primaria. ¿Ya? Mucho más que los 22,7 amperes para los cuales esa bobina está construida. Entonces, si colocáramos una, una fuente de corriente continua de 220 volts, aquí claramente habría una corriente en el primario que sería mucho más alta que la corriente nominal. ¿Ya? Y eso haría que la temperatura fuera tan alta que seguramente quemaría el transformador. Entonces, eso es asumiendo, por ejemplo, que tuviera un ohm de resistencia la bobina. No andamos tan lejos de ese valor. Pero como no tenemos el valor de resistencia, no nos dan el valor de resistencia de la bobina, no podemos calcular exactamente de qué valor va a ser esa corriente. ¿Ya? Entonces, lo único que podemos decir aquí, no nos dan el valor de resistencia, cuánto mide la resistencia de la bobina, pero la medición de A1, lo único que podemos decir es, en A1, la corriente subirá porque no hay XL, ya no tenemos la reactancia inductiva, solo hay resistencia. La corriente A1, la corriente será el voltaje, o sea, los 220 volts, dividido por la resistencia de la bobina. Eso es lo que podemos decir con respecto a esa corriente. ¿Mm? No podemos dar un valor así, digamos, fijo de amper porque no conocemos cuánto es la resistencia de la bobina. Ya sabemos que va a ser es una resistencia baja porque es un hilo de cobre, digamos, un alambre de cobre, pero no podemos ahí, solamente dejando la silla está bien. ¿Ya? Con que se diga que sube o que es alta, ya estamos. ¿Okay? En el voltaje en el secundario. ¿Cuánto va a ser el voltaje en el secundario? Eh, si dijimos que aquí es corriente continua, el flujo en el fierro es un flujo fijo, un flujo que no varía en el tiempo, y como no varía en el tiempo, no hay voltaje inducido. O sea, la ley de Faraday me dice que el voltaje inducido depende de la derivada del flujo con respecto al tiempo,
Y en el caso de ser corriente continua, de ser un flujo continuo, la derivada con respecto al tiempo es igual a 0. Por tanto, voltaje 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Y tenemos que justificar la respuesta, porque el flujo no es variable y no hay inducción y no hay fenómeno de inducción o no hay inducción magnética en la órbita secundaria. Con eso ya explicamos por qué. Voltaje igual a 0, porque el flujo no es variable, el flujo es fijo, y no hay inducción en el secundario. Ahí estaríamos dando respuesta a la segunda pregunta. ¿Ya? Letra C. Si el lado de baja tensión tiene 550 vueltas, determine las vueltas del lado de alta tensión. ¿Ya? O sea, si el lado de baja tensión, que es el lado de 60 volt, me dice que tiene 550 vueltas. Me pregunta ahora por el lado de alta tensión, o sea, por el lado de 220. Así, antes de hacer ningún cálculo, claramente el lado de alta tiene que tener más vueltas que el lado de baja, porque el voltaje es proporcional al número de vueltas. Así que ya, sin hacer ningún cálculo, entendemos aquí deberían haber más vueltas que acá en el secundario. Y hay una relación directa entre los voltajes y el número de vueltas. ¿Ya? Como lo dice aquí la fórmula arriba, B1, voltaje en el primario dividido por el voltaje en el secundario, es igual al número de vueltas en el primario partido por el número de vueltas en el secundario. Entonces vamos a poner esa expresión ahí, que es la expresión de la A de la relación de transformación. Nosotros le llamamos A minúscula. A es igual a B1 partido por B2. Así obtenemos el valor de A o de la relación de transformación y calculemos A al tiro. ¿Ya? Después lo aplicamos al número de vueltas. B1 es igual a 220 dividido por 60, que es el secundario. 220 dividido por 60 es 220 dividido por 60 es igual a 3,6 periódico. 3,6. Ese no lleva unidad, ya es una razón, una relación, por tanto no tiene ninguna unidad física. Es 3,6, es un número, un escalar, 3,6. Y ahora vamos a esto mismo, este 3,6 va a ser igual a N1 partido por N2. Entonces de aquí, de esta ecuación, despejamos N2 porque ya tenemos, me están dando el lado de baja tensión, o sea, me están dando las vueltas del lado de baja, o sea, me están dando el N2. Y tengo que calcular el N1. De aquí entonces yo calculo cuánto va a ser N1. Y N1 va a ser 3,6 por N2.
pasa el N2 multiplicando hacia el otro lado y queda como multiplicación. Entonces me queda 3,6 por N2, eso es 3,6 por N2, que es 550 vueltas, y 3,6 por 550, vamos a calcular aquí, 3,6 por 550 es igual a 1980 vueltas. 1980 vueltas. Ahí respondimos. Entonces, se cumple lo que habíamos dicho primero, de que el lado primario tiene que tener más vueltas que el lado secundario, ya porque es el lado de alta tensión, ¿no? Entonces, ahí hay más vueltas en el lado secundario, 1980 vueltas. Y finalmente la última pregunta que me hacen de esta imagen es ¿de qué manera se podrían reducir las pérdidas por corrientes parásitas? Ya lo dijimos anteriormente, y cuando estudiamos las pérdidas, recuérdense, hay dos tipos de pérdidas en el núcleo. Ya una son las pérdidas por histéresis, que se reducen, las pérdidas por histéresis se reducen haciendo una aleación del fierro con silicio, y las pérdidas por corrientes parásitas se reducen laminando el núcleo de hierro. Ya, esa sería la respuesta que tengo que dar aquí. ¿De qué manera se podrían reducir las pérdidas por corrientes parásitas? Así es como se hace, laminando el núcleo de hierro. Ya no tenemos otra forma de hacerlo. Eso. Ya, vamos entonces a la pregunta número 4. Vamos a ponerla acá para verla mejor. Acá. Me dice, los datos de placa de un transformador trifásico son los siguientes: 250 kVA y la relación entre voltajes 15 a 0,4 kV, ¿ya? O sea, 15.000 a 400 volt. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo ahí. Ya 15.000, 15 kV, y el secundario es de 0,4 kV, o sea, 400 volt. Y me dice, si las pérdidas en el cobre son 2 kW y las pérdidas en el fierro son 0,675 kW, determine. ¿Ya? O sea, me está dando las dos pérdidas, digamos, me está dando las pérdidas en el cobre y en el fierro. Y me dice, determine el rendimiento a plena carga cuando la carga tenga un factor de potencia igual a 1. ¿Ya? Me está pidiendo rendimiento. Ya, rendimiento nosotros sabemos que es la potencia de salida dividido por la potencia de entrada. ¿Ya? Eso es rendimiento de un transformador. Y me está preguntando rendimiento a plena carga. O sea, estas pérdidas que me está dando ahí son las pérdidas a plena carga. Y me dice cuando la carga tenga un factor de potencia igual a 1. Ahí está el secreto de la pregunta. ¿Ya? Entonces, primero pongo aquí mi rendimiento, es una N, la voy a hacer aquí como N minúscula, es una letra griega, el símbolo para rendimiento, que es una N alargada hacia abajo, que es la letra Ni. N es igual a potencia de salida,
dividido por la potencia de entrada. Por 100, ya si la multiplicamos esto por 100, entonces esto me va a dar en porcentaje. Ya, generalmente se lo puedo expresar en porcentaje, aunque si no lo multiplico por 100 me da en tanto por 1, ya que también sirve expresar el rendimiento de esa forma. Potencia de salida partido por la potencia de entrada por 100. Eso es rendimiento. Si lo vemos aquí, o lo resolvemos, lo queremos resolver acá. Lo queremos resolver aquí. Entonces me da que el rendimiento, vamos a hacer aquí, potencia de salida partido por potencia de entrada por 100. Tenemos que ver cuánto es nuestra potencia de salida y cuál es nuestra potencia de entrada, ya en este caso. Y lo que me dan, digamos, es las pérdidas. O sea, me están diciendo cuánto es. Este es el transformador. Me están diciendo que tiene una potencia. Ya, a ver, veamos cuánta potencia me dicen. 250 kVA. Eso me están diciendo que tiene el transformador. 250 kVA. Acá tenemos 15 kilos. 15 kilovolts. Y acá tenemos 400 volts. ¿Ya? Y me dan los dos tipos de pérdida. O sea, me dicen las pérdidas en el cobre son 2 kilowatts y las pérdidas en el fierro son 0,675. O sea que yo puedo, me dan todas las pérdidas del transformador, lo que se pierde en el proceso de conversión. Las pérdidas totales entonces son 2,675 kilowatts. Eso es lo que se pierde. Tenemos la potencia de salida. Y la potencia de entrada, lo que va a entrar aquí a esa caja. Ya, eso es lo que tengo. Entonces, ¿cómo abordo este tema? Aquí. Si me dice, el transformador es de 250 kVA y también me dice que está a plena carga. ¿Ya? Por tanto, si está a plena carga es porque se están usando efectivamente esos 250 kVA. Ya está toda la potencia del transformador siendo utilizada. Aquí el problema ya es que esto es potencia aparente y yo no sé cuánto de esta potencia aparente se está consumiendo como potencia activa. Ya para saber la potencia de salida, para saber la potencia, digamos, esto es potencia activa. Depende del factor de potencia de la carga, ya es cuánto de esta potencia aparente se va a transformar en potencia activa y cuánto de esa potencia aparente se va a transformar en potencia reactiva. ¿Ya? Por eso es importante qué carga se está instalando acá o qué carga es la que está consumiendo esta potencia del transformador. ¿Ya? Si la carga es una carga resistiva, entonces toda la potencia aparente la va a transformar en potencia activa. Pero si la carga es muy inductiva, entonces el factor de potencia de esta carga va a ser malo. Si esta carga tiene un factor de potencia de 0,5, por ejemplo, significa que la mitad de esta potencia aparente se está transformando en potencia activa. ¿Ya? Por eso es importante conocer el factor de potencia de la carga, ¿ya? Para ver cuánto de la potencia que entra
a la carga de estos 250 kVA se están transformando efectivamente en P y cuántos se están transformando en Q. Pero la pregunta me dice, ya, y ahí está la clave para yo poder responder. Acá volvemos. La pregunta me dice que calcule el rendimiento a plena carga cuando la carga tenga un factor de potencia igual a 1. O sea, me está diciendo que la carga, aquí, que esta carga tiene un factor de potencia, un FP igual a 1. O sea, es una resistencia pura. Y al ser una resistencia pura, al tener factor de potencia igual a 1, quiere decir que toda la potencia, estos 250 kVA completamente, se están transformando en potencia activa. Eso quiere decir que la potencia de salida, esta potencia activa, son 250 kilowatts. O sea, estos 250 kVA se transforman en 250 kilowatts completamente. ¿Mm? Si aquí el factor de potencia no fuera 1, si fuera otro el valor, fuera 0,9, 0,8, 0,7, aquí esta potencia sería menor, ya porque habría cierta cantidad de la potencia aparente que se estaría convirtiendo en potencia reactiva, ¿ya? Y que estaría, digamos, siendo utilizada para alimentar campos magnéticos. En este caso es una resistencia pura, por tanto la potencia de salida son 250 kilowatts. Toda esa potencia se pasa a potencia activa. Y entonces ya tenemos la potencia de salida, aquí tenemos esa potencia de salida, y lo que nos falta para calcular el rendimiento es la potencia de entrada. Pero tenemos cuánto valen las pérdidas. Y claramente la potencia de entrada va a ser la potencia de salida más las pérdidas. Ya no hay otra potencia aquí involucrada. Hay una potencia que entra, y esa potencia que entra se divide en la potencia que sale más las pérdidas. No hay ninguna otra potencia, por tanto, entendemos que la potencia de entrada va a ser la suma de esas dos potencias. Así que ya podemos con eso hacer el cálculo. La potencia de salida son 250 kilowatts, o sea, 250.000 dividido por la potencia de entrada, que son esos mismos 250.000, sumados a 2.675. Y ahí entonces tenemos el valor del rendimiento. Ya, si nos vamos aquí a la calculadora, tenemos 250.000 más 2.675. Esos son 252.000 250 partido por 252.675. Vamos a hacer el cálculo aquí. 250.000 dividido por 252.675. Y eso me da un valor de 0,989. Y si lo multiplico por 100, ya me da un valor de 98.9%.
Ese sería mi rendimiento, el rendimiento del transformador, ¿verdad? Muy buen rendimiento, muy cercano a 100. Las pérdidas son muy bajas. Y acá estoy. Entonces, aquí es donde estábamos haciendo el cálculo. Entonces, potencia de salida 250 kVA, kilowatt, perdón, dividido por la potencia de entrada, que son los 250 kVA más los 2,675, que son la suma de las dos pérdidas del cobre más pérdidas en el núcleo. Y todo eso multiplicado por 100, perdón, si todo eso lo multiplicamos por 100, entonces me da 98,9%. Ese sería entonces el rendimiento de la máquina. Y la segunda pregunta que me hace para esto es, para esta condición, ¿cuánto sería la corriente del lado de alta y de baja tensión? O sea, para la misma condición anterior, que es a plena carga, ¿ya? Aquí dice rendimiento a plena carga. Eso es importante, porque eso quiere decir que está a condiciones nominales. ¿Ya? A plena carga está en condiciones nominales, entonces la corriente del lado de alta y de baja tensión van a ser las corrientes nominales del transformador, ¿ya? Y ya vimos cómo se calculaban las corrientes nominales del transformador con la potencia y los voltajes. Por tanto, la corriente la calculamos bien simple, la corriente del primario, la corriente nominal del primario va a ser igual a 250.000 kVA dividido por el voltaje del primario, y el voltaje del primario son 15 kilovolts, o sea 15.000. Y la corriente nominal del secundario va a ser igual a 250.000 dividido por el voltaje del secundario, que son 0,4 kilovolts, 400 volts. De ahí hago el cálculo solamente. Se me perdió la calculadora de nuevo. Acá tenemos 250.000 partido por 15.000, 250.000 dividido por 15.000 igual a 16,6 amperes, y 250.000 dividido por 400, 250.000, perdón, 250.000 dividido por 400, 625 amperes. Esa va a ser la corriente tanto de primario como de secundario del transformador. O sea, y así respondo entonces la pregunta número 4, que tiene dos, ¿no es cierto? Dos ahí preguntas. Ya, les voy a dejar esa ya como tarea, se nos fue el tiempo. Ya mañana vamos a seguir respondiendo el resto de las preguntas, ya el resto de los problemas, viendo también un poco cómo son las conexiones aquí hay una pregunta de conexión trifásica.
Entonces, esa traten de hacerlo ustedes para el día de mañana, número 5. Dice, se necesita poner en operación una máquina trifásica cuyos datos de placa son, y ahí les dan los datos de placa de la carga, ya 100 kilowatts, 3 por 380 volt, factor de potencia 0,85, y la empresa solo dispone de una red trifásica de 15.000 volt, ¿ya? Entonces, les dan el voltaje de la red, el voltaje de la fuente de alimentación, les dan los datos de la carga y les piden que especifiquen el transformador necesario para atender la necesidad. O sea, por lo menos tiene que estar de ese transformador qué potencia van a usar o qué potencia necesitan del transformador y qué relación de voltajes. ¿Ya? Solamente eso se pide para especificar el transformador necesario. ¿Ya? Potencia y relación de voltajes. Ya traten de hacerla ya para mañana. Mañana continuamos con esa y vemos el resto de las preguntas. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Dejamos hasta acá. No sé si hay preguntas, dudas con lo que vimos. Aportes o algo por el estilo. Si no, entonces dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Ya mañana nos estamos viendo y completamos los problemas. Ahí traigan sus preguntas también para que quedemos en buen pie para la evaluación. Profe, Eso, muchachos. ¿puede subir un A ver, poquito el Word? ya, a ver. Mm, ahí, ahí, ahí. Un poco más, a la 3. A la pregunta 3. A ver, Ahí, ahí, un poquito más, ahí, ahí. ahí. Están las preguntas con las Ya, profe, respuestas gracias. que vimos. ¿Ya? Y ahí está la figura. Ya, muchachos, entonces, nos vemos el día de mañana. Ya vamos a seguir con los problemas. Estudienlos, denles vuelta. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen ya el día de mañana, o si les aparecen consultas en el estudio durante la semana, también me las hacen al correo. Ya no se queden ahí con la inquietud. Y ahí vamos avanzando, ¿ya? En el conocimiento. Si cuídense, que estén bien. Nos vemos Ya, profe. mañana. Pero, Profe, profe, chao. Hasta luego. Nos vemos.